Bueno, Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Bienvenidos todos, toda la familia de Norma. Bueno, no toda, los que vinieron. Bienvenidos José, Ray, Belén. Nos da mucho gusto verlos. Ya los había visto así de pasada, ¿verdad? Pero ya ahorita pues más gusto nos da verlos aquí en la iglesia. Bienvenidos. Dios los bendiga mucho. Y pues a cada uno vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Vamos a buscar dónde vamos a empezar. Bueno, vamos a decir el texto. Así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Levítico. Levítico en el capítulo 26. Vamos a leer del 1 al 13. Del 1 al 13 vamos a leer. Levítico 26, del 1 al 13. Vamos a leerlo todos juntos, vamos a leer esta parte de este capítulo, que dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis, no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar en el rostro erguido. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y alabado y glorificado sea, Señor, desde ahora y para siempre, Señor, porque solamente tú eres el único, digno universalmente de la honra, de la gloria y de la alabanza, y te damos muchas gracias, Señor, porque pues te conocemos, porque a ti te ha placido el
el darnos este conocimiento y este beneficio de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y pues ayúdanos para que al conocer tantos beneficios que tenemos de tu parte, porque tu palabra dice que tus bendiciones son nuevas cada día, cada mañana. Señor, ayúdanos a vivir vidas verdaderamente que sean de tu agrado, Señor, y que se perfilen para el testimonio, para la obediencia, para el servicio, donde quiera que vayamos, Señor, porque sabemos que pues a cada uno en el lugar que nos has puesto, a cada uno de tus hijos, es con un propósito definido. Y ese propósito es que ahí donde estamos y donde caminamos cada día, que es el mundo de cada uno de nosotros, donde nos movemos, allí tu nombre sea alabado, sea glorificado. Ayúdanos para no echar en saco roto toda esta bendición que nos has dado de conocerte, Señor, y verdaderamente aprender a disfrutar de tu presencia, a disfrutar de todas estas bendiciones que nos has dado, y pues que de tal manera que anden a flor de piel, para que donde quiera que nos movamos y donde quiera que vayamos, podamos testificar, ya sea con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, y pues en la respuesta de cada situación que tengamos que enfrentar, que tu nombre sea glorificado, porque sabemos por tu palabra que ese es tu plan, ese es tu propósito, de que al final nosotros, como dijo Juan el Bautista, decrezcamos, pero que tú crezcas en nuestro entorno, Señor, y que podamos testificar. Ayúdanos para que en esta tarde que estamos estudiando tu palabra, esta palabra pues traiga consejo, traiga consuelo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y podamos pues salir más animados, Dios, que tu Espíritu Santo acomode las palabras, que acomode también el mensaje conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. También te pedimos por toda tu iglesia, Señor, que está en todo lugar, donde quiera que haya algún cristiano, algún hijo tuyo, Señor, pues que tú fortalezca su vida, fortalezca su fe, aún donde hay persecuciones y sombra de muerte. Pedimos que tú ayudes a cada uno hasta el final, y que también, Señor, que aquí donde estamos nosotros nos ayudes para permanecer y también no menospreciarnos, sino darnos cuenta que el testimonio es importante donde quiera que estemos, porque es tu nombre y tu obra la que debemos anunciar. Y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a ver en este capítulo. Permítanme tantito. Todavía, cuando terminábamos el capítulo 25 de Levítico, pues el tema final que vimos fue el pariente redentor. Y veíamos lo importante, porque en eso estamos todos. En eso estamos todos, como les decía, acerca de la vida de Obed, de Ruth, de Noemí, y sobre todo de Boaz, que es el que tipifica a Cristo como el Redentor, ¿verdad? Sombra y tipo, o tipo y sombra de Cristo. Pero también veíamos que todos los participantes en esa historia, podemos verlos como redentores, como pariente redentor. Y veíamos qué importante es, porque eso es importante para que nosotros nos demos cuenta que cada uno de nosotros, así como el pueblo de Israel, cuando alguien empobrecía o alguien tenía necesidad, era un mandato para el familiar que era pudiente. Era un mandato, era un mandamiento, que era pudiente no dejar que su hermano se hundiera en la pobreza o en la esclavitud, sino que lo ayudara para salir de su necesidad. Nosotros sabemos que en la vida
Hay muchas formas de que una persona pues pueda irse al cadalso, como dicen luego, o empobrecerse. Puede ser una enfermedad, puede ser un asalto, puede ser muchas cosas que hicieran que un familiar se fuera para abajo, un vicio sobre todo, ¿verdad? Nosotros vemos cómo hay personas hoy en día, pues por los vicios, esclavos, de un vicio a tal grado. Ahora cuando me tocó estar allá en el otro lado, pues nos llevaron a pasear por las calles de los muertos vivientes, ¿verdad? De los, ¿cómo se llaman? De los zombies. Y pues la verdad es que sí da tristeza. Es un país que ahorita encabeza, pues a nivel mundial, como el más poderoso. Sin embargo, va uno por la calle y lleno de muertos, de zombies, ¿verdad? Homeless les dicen ellos, ¿verdad? Lleno, muchísima gente drogándose ahí en la calle. Yo no sé la policía que, yo creo que ya eso ya lo rebasó, ¿verdad? Ya lo rebasó, pero esa gente está en una dificultad muy fuerte. Bueno, aunque nosotros vemos como caso perdido, hay gente que de allí ha salido, porque hay personas que se preocupan por ellos. Entonces nosotros podemos ver allí un pariente redentor, y aquí en este caso era que un familiar lo rescatara, y nosotros no necesitamos ir muy lejos para ver cómo pasan esas cosas. Nos ha tocado ver personas que los han tenido que tomar, llevarlos a rehabilitar para que a ver si, ¿verdad? Bueno, llevándolo al término espiritual, ese es nuestro trabajo todos los días. ¿Saben por qué? Porque todos los días nos movemos en un mundo de homeless, de gente sin hogar. Nosotros tenemos un hogar, tenemos una esperanza viva de un hogar allá en el Chante Celestial, como decía el hermano Pilar. Ya lo tenemos. Pero el mundo está lleno de gente sin hogar. Y toda esa gente debería de tener un pariente redentor, alguien que se preocupe por ellos. Ahora, eso lo vemos así está todo el mundo. Todos los que no tienen a Cristo están en esa condición. ¿Y eso por qué? Porque se enseñoreó de ellos uno. Pero cuando Adán perdió todo en el huerto del Edén, y Eva, perdieron todo. Pero vino nuestro pariente redentor, que es Cristo Jesús, que nos dice claramente el texto, ¿verdad? que estábamos viendo hoy, ¿verdad? Que así mismo, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se hizo nuestro, tomó forma de siervo, tomó forma de humano por nosotros. Se hizo nuestro familiar, de tal manera que participó, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Entonces no había otra forma de que a nosotros nadie nos rescatara. Pero Él dijo, cuando dijo el Padre, ¿quién irá por nosotros? Y Él dijo, yo voy, yo iré. Y estaba dura la situación que le esperaba y lo sabía, pero por amor a nosotros lo hizo. Y eso que Él hizo por amor, esa es la ley que nos debe regir a nosotros. La ley que rige hoy en día al creyente es el amor. Si no nos rige el amor, todavía no conocemos ni al Padre ni al Hijo. Si a nosotros nos rigen nuestras emociones, y esto es lo que vamos a ver también en el capítulo que sigue. Si nos rigen las emociones de este mundo, los atractivos de este mundo, si eso es lo que llena nuestras emociones y nos invita a hacer y a ver, bueno, hay que hacernos un análisis, hay que hacernos un autoanálisis. Esto es importante porque hoy vamos a ver en esta parte de la Biblia, en esta porción,
este capítulo 26. Vamos a ver un tema que es importante y es fundamental. Y Dios trata este tema como finalizando, como cerrando con broche de oro, ¿verdad? O como remachando el clavo, ¿verdad? Ya sabemos que cuando la gente dice remachando el clavo es cuando se clava un clavo, y cuando ya está bien clavado todavía un buen martillazo arriba para que quede totalmente remachado el lugar. Bueno, al dar este tema Dios, al darle a Moisés esta instrucción, es como para reforzar la idea para todo el creyente, en este caso para el pueblo de Israel, para los judíos que eran los que estaban recibiendo la ley, pero como hemos dicho siempre, los principios de la ley son eternos, entonces estos nos llegan a nosotros. Son tipos y sombras, y nos llegan hasta nosotros, para que nosotros no pensemos, no vayamos a pensar que era muy duro Dios para el pueblo de Israel y para nosotros la cosa es más blandita. No, es al revés, es todo lo contrario. Para los creyentes hoy en día, con las pruebas indubitables que tenemos de que Cristo murió por toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es más serio el asunto en cuanto a la fe, en cuanto a caminar por un mundo como si fuera un desierto. No como diciendo, qué desierto tan bonito, voy a divertirme con las piedritas, con la arena. No se trata de eso, se trata de la mirada en Canaán. Nada más de eso. Nada más de eso se trata la vida del creyente. No somos sacados del mundo para que después andemos coqueteando con él. Sí, mundito, ¿verdad? No. Cuando nosotros podemos decir, Cristo me sacó de la perdición donde andaba, nos sacó del mundo. De ahí nos sacó. De los deseos de la sensualidad, de los anhelos de este mundo, nos sacó. Y si todavía el mundo es nuestro atractivo, entonces hay que ponernos a leer la Biblia, analizar lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Porque si no, este mundo nos va a entretener bien suave, divertidos, contentos, y ahora sí, contentos con Dios y contentos con el diablo. No pasa nada. ¿Qué es eso? Un engaño total, completo engaño. Y nosotros tenemos esto, por ahí lo estaba hablando el otro día en Mateo 24, o en la parte de Lucas, pero el mismo tema. Y esto nos dice qué tan radical debe ser la vida del cristiano. Son los últimos tiempos, estamos viendo las señales, estamos viendo los acontecimientos, y pues, el mundo nos tiene muchas ocasiones atrapados en muchas ideas que traemos preconcebidas de mucho tiempo, ¿verdad? Y nosotros vemos que no es cualquier cosa lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo. Y Cristo al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos vamos a encontrar con muchas ideas, muy suaves, muy bonitas, incluso doctrinas, muy atractivas. Pero este capítulo 26 nos da algunos fundamentos, específicamente los de los primeros dos versículos, dos de los artículos que nos da ahí, nos dice que no son negociables. Y pues nosotros, como somos más bondadosos que Dios, o a veces nos creemos muy socialité, ¿verdad? Pensamos que somos tan inteligentes que podemos negociar. No hay negocio. Aquí no hay negocio. No se puede negociar con estas dos partes de las que habla el
capítulo 26, primero en el versículo 1, que dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto les está recordando al pueblo de Israel este punto muy, muy importante, el de fundamentarse, poner un buen fundamento en la estructura de la vida, de la doctrina, de la fe, del evangelio. Ponerle un cimiento firme. Si no empezamos bien, nos vamos a encontrar que el mundo, que hoy se llama cristiano, que está lleno de doctrinas de muchos tipos, su fundamento principal no es el fundamento que Cristo dice que debe ser. Y si el fundamento no está bien, es como un edificio, ¿verdad? Cuando se va a hacer un edificio puede levantarse junto a otro edificio muy parecido, igual, adornarlo hasta más bien adornado, pero no tener tan buenos fundamentos, tan buen cimiento. Pero cuando ya se levantan los dos edificios, se comparan y dicen: pues yo escogería este. Y resulta que ese no tiene fundamento, pero está muy adornado, muy bonito. Pero a ese, por más hermoseado que esté, a ese edificio no le espera un buen futuro. No le espera un buen futuro. Y eso es lo que Cristo dijo, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, cuando terminaba él de dar todos los instructivos del Sermón del Monte, ya como el remache que también que puso en todo el sermón, después de que enseñó acerca de un montón de cosas, ¿verdad? Como que de los tesoros en el cielo, lámpara del cuerpo, que acerca del Dios y las riquezas, acerca del afán y la ansiedad, enseñó acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Y acerca de la oración, la regla de oro, acerca de la puerta estrecha, acerca de cómo conocerse entre creyentes. Al final pone esta porción que dice, ya después de que está terminando su sermón, dice, en el capítulo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas cosas, estas palabras, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto es importantísimo. Y esto para el pueblo de Israel era no hay con que, ¿cómo le hacemos? El pueblo de Israel todo el camino, toda la trayectoria, trató de negociar este argumento de la idolatría. Como queriendo chantajear a Dios, o movidos por su sensualidad, por su interés terrenal, empezaron a desobedecer estos dos. Está marcado a través de todo el éxodo hasta que llegaron a Canaán, y todavía en Canaán igual está marcado, lo hemos venido viendo a través de los comparativas que hemos hecho con lo que dice Levítico y lo que dice todas las citas referentes. Hemos visto cómo el pueblo de Israel, incluso hoy que estábamos tratando acerca del guardar el día de reposo, que es también tratado aquí en esta parte, vemos como el castigo del pueblo de Israel por no guardar el reposo, que era una cosa que tenían que guardar, el día de reposo, el año sabático y el año del jubileo, debían de guardarlos, eran leyes estrictas, específicas para ellos, pero los tuvieron en poco. Conocían muy bien las leyes, cumplían las leyes,
pero en su forma de interpretación lo cumplen todavía hoy. De hecho, estaba viendo, porque tengo una página de escuela hebrea, no que esté estudiando hebreo, sino de la traducción, como lo traducen los hebreos, para tener un poquito más de entendimiento de cómo interpretar ciertos pasajes. Y estaba viendo una línea que hablaba del Sinaí, precisamente el viernes. Los que son los sionistas, ellos son cristianos, predican. Lógicamente, cuando uno los oye predicar, ya uno conociendo la palabra de Dios, conociendo el contexto, conociendo la opinión que tenía Pablo de ese tipo de predicadores, pues entendemos su situación. Los sionistas son creyentes cristianos que creen dicen que el cristianismo no existe, porque para ellos, pues, el nombre de Jesús no es Jesús, para empezar. El nombre del Mesías no es Cristo. Entonces, desde allí ellos descartan la idea del cristianismo. Dicen que son sionistas, creen en el Mesías, pero tienen que cumplir estrictamente la ley. Entonces yo me fijo cuando los oigo predicar que hablan, y hablan en términos como en segundo plano del Nuevo Testamento. Para ellos lo importante es lo fundamental, es la Torá. Y para ellos el Nuevo Testamento es como un adherido, de donde pueden sacar ventajas, pero sí manifiestan en cualquier momento de su predicación, manifiestan que la iglesia es un segundo plano. Es más, la iglesia no existe. No existe la iglesia para los sionistas, pero aunque dicen cristianos, esos son los que Pablo decía, ojalá, porque querían, a todos los que se convertían a ellos los querían circuncidar. Entonces, ojalá y se mutilasen ellos, pero que no anden queriendo, esos son. Sin embargo, cuando ya uno los ve, están tan metidos en su idea, que para ellos es estricta al 100% la ley, la tienen que cumplir, pero también creen en Cristo. Entonces ahí hay una confusión para la gente que los escucha, y es de lo que Pablo decía, son enemigos de la cruz de Cristo. Y nosotros vemos qué importante es los cimientos. Cristo les dijo, a cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí, ¿cuál es la roca? Es Cristo. ¿Pero de qué está hablando Cristo? De la enseñanza que acaba de dar. Esto es fundamental. Esto es fundamental en el cimiento de una doctrina. Si una doctrina, cualquiera que sea, sin decir nombres, cualquier doctrina que no tiene este fundamento, puede estar muy adornada, puede estar muy emocionante, pero si su fundamento no es un vivir vidas de santidad, de apartarse de veras del mundo, pues no hay futuro en realidad, no hay un gran futuro. Entonces es importante que nosotros veamos esto, porque miren, yo de lo personal les voy a decir algo. Eso es lo que creo y eso es lo que quiero hacer siempre, predicar desde acá. No es para los que están enfrente, es para todos, para cada uno. No soy de las personas que les gusta pararse enfrente y decir, mira, tú pecador, no, yo pecador. Pero hay gente que así predica, lógicamente. Pero necesitamos empezar. La Biblia es clara, dice que es tiempo ya que el juicio comience por casa. Y cuando nosotros escuchamos, leemos
o vemos una predicación, hay que darnos cuenta que a cada quien Dios le habla conforme a su disposición. Conforme estemos dispuestos, Dios nos habla. Y a mí me gustaría mucho que todos tengamos un mismo sentir, pero ya sabemos que eso no es, en lo que tenemos que tener un mismo sentir es en que Cristo es nuestro Salvador y somos diferentes formas de pensar, diferentes, nos movemos en diferentes lugares, tratamos con diferentes personas, cada quien es responsable del lugar donde nos movemos. Entonces, cuando dicen no haréis para vosotros ídolo ni escultura, nosotros vemos doctrinas muy adornadas, tan adornadas que hay personas, cristianos incluso, que andan buscando, esta iglesia, qué bonita arquitectura, voy a tomarle fotos y a ver las imágenes que están adentro, que son de oro, y llevarme un recuerdo. ¿Qué andan haciendo ahí? Esas catedrales que hay aquí en México, tan bonitas, tan de oro, lo que sea. Un día estaba diciéndonos aquí, Valo, ¿qué costaron esos edificios? Los hacendados, los españoles dominantes, entre curas y todo eso, llevaban un montón de esclavos a construirlas. Si se mataban 5, se mataban 10, no les importaban, traigan otros. El chiste es que esa torre hay que hacerla. Costaron sangre de personas. Sin embargo, todavía nosotros andamos sobándole la joroba a la idolatría muchas veces. Eso es fuerte, ¿verdad? Pero cuando se habla de las iglesias más sobresalientes, pues vamos a ver que yéndonos hasta Roma, ¿verdad? La iglesia de San Pedro, dicen que fue chapeada en oro con el precio de las indulgencias. Puras mentiras. Entonces, ¿pero cuál es el cimiento de ellos? Una falsa roca. No tienen a Cristo como la roca. El fundamento de su iglesia es Pedro. Entonces, por más que adornen su iglesia, su doctrina con trajes de sacerdotes de los del Antiguo Testamento, porque usan los colores, aunque las formas de los trajes sean diferentes, usan los colores de la vestimenta de los sacerdotes de Aarón. Entonces, pues qué suave, ¿no? Y muchos cristianos, entre comillas, porque pues ya al decirse hermanos de los católicos, ya están participando, son hermanos de los católicos. Yo les dije que ya les he platicado que una vez estuve en una iglesia que se hacía un culto anual de un seminarista de la iglesia católica en esa iglesia, y también el pastorado de ahí iban una vez al año, se intercambiaban cada año en un lugar para hacer cultos reunidos juntos los hermanos, ¿verdad? ¿Hermanos de quién? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? El fundamento no está bien echado cuando tenemos esas ideas. No hay fundamento real. Entonces, pero aquí nos dice claramente que no te haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos de ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esta era una orden muy, muy, muy estricta para el pueblo de Israel. Era como, ¿saben qué? Ya tienen todo el decálogo y los 113 o 613 preceptos que complementan la ley, la Torá. Pero les voy a recordar uno. ¿Cuál les está recordando aquí? El primer mandamiento. Aquí les está recordando el primer mandamiento que está en Éxodo 20. En Éxodo 20. Vamos a leerlo.
Dice, yo soy Jehová tu Dios, 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, está muy explícito el primer mandamiento en Éxodo 20, pero yo, como les decía al principio, como remachando el clavo, para que no se les olviden las partes fundamentales, no negociables de ninguna forma. Cuando nosotros participamos en estas cosas con gente que piensa esto y que cree esto, que tiene un fundamento erróneo, y estamos de acuerdo con ellos, estamos adorando una piedra pintada. Estamos hincándonos ante una estatua. Eso estamos haciendo. ¿Qué nos falta? Escudriñar la palabra de Dios. Enamorarnos de la palabra de Dios. Enamorarnos de Dios. Enamorarnos de Cristo. Valorar con el valor incontable o innumerable, o que no hay forma de medirlo, y darnos cuenta que necesitamos corresponder a ese amor. No hay otra forma. Hoy en día el mundo está inmerso en tipos de credos, de formas de adoración, de formas de alabanza. Hoy en día más en formas de alabanza. Sobre todo con música, con ritmos. ¿Y saben qué? Tan enamorados estamos y con una fe ciega. La fe no es ciega, con una fe tan ciega que decimos, todo lo que dicen es cierto, ¿para qué leo la Biblia? Digo, no lo decimos, pero es como cuando Salomón dice, el necio va por la calle anunciándole a todo el mundo, soy necio, soy necio, soy necio. No lo va diciendo, ni lo sabe, ni sabe que lo va diciendo, pero sus hechos lo gritan en el micrófono. Sus formas de comportamiento gritan a los cuatro vientos, soy necio. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar, si hacemos un poquito de análisis en cuanto a la doctrina y vemos cómo la iglesia hoy en día está llena de emociones, vacía de convicciones, porque todo está completo, no falta nada en un punto, de tal manera que la persona va y queda satisfecho. Llega a la casa, la Biblia, ¿para qué la Biblia? No es tan emocionante. La Biblia no es tan emocionante para el que no ama verdaderamente a Dios, su palabra y su obra en la cruz del Calvario. Pero el que ama la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, debemos de hacer cada uno, porque el anhelo de cada uno de los que estamos aquí es las moradas eternas. El deseo de nosotros es vivir eternamente en la gloria de Cristo, ser partícipes de toda la herencia que nos queda. Eso queremos, pero el diablo no quiere eso, el mundo no quiere eso, nuestra carne no quiere eso. Entonces tenemos una verdadera guerra. ¿Y saben qué? La minimizamos y decimos, no es tan difícil. No hay que ser escandalosos. Es más escandaloso Cristo que nosotros, lógicamente. Porque Cristo lo aclara. Dice, si tu ojo
te es ocasión de caer, sácalo y échalo así. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar nuestro ojo de las cosas del mundo, retirarlo, que este ojo sea sacado de ver cosas que no glorifican a Dios. Si esta mano agarra cosas que no glorifican a Dios, hay que cortarlo, hay que sacarlo del mundo. Hay que sacarlo. ¿Qué quiere decir? Es radical, esto necesitamos salirnos completamente de las prácticas mundanas, no del mundo global o social donde tenemos que vivir, pero sí de las prácticas que el mundo hace que no glorifican a Dios. No debe entrar ni el ojo, porque ahorita eso está muy, ¿cómo se llama? Pues muy de moda, muy facilito, de que esta vista se vaya para donde no debe irse. Sin embargo, nosotros no queremos sacar el ojo en ocasiones, del mundo. ¿Y saben qué hace eso? Despierta otras conexiones sensuales, otros anhelos. Vemos cosas muy bonitas con estos ojos que no glorifican a Dios. Sin embargo, empezamos a medirle y a decir, pues no es tan feo, no es tan grave. No es matar, no es robar. Pues le damos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Porque no hay fundamento. Entonces entramos ¿a qué? A la idolatría. Ya no estamos hablando de la idolatría que el pueblo de Israel llevaba a cabo, de poner una piedra, como dice aquí, pintar una piedra. No, la idolatría va mucho más allá. La idolatría en la vida de hoy, en la época que estamos viviendo, va en muchas áreas de la vida. Y es así, cualquier creyente puede caer. Porque hay una infinidad de cosas que no existían, no había en aquel tiempo de cuando Dios les da la idolatría, pero el principio es el mismo. De hecho, hay gente que podemos estar idolatrados de los hijos de la madre, el padre. De hecho, los niños, cuando son niños, practican un tipo de idolatría inocentemente, pero aman a los padres ciegamente. Eso no estamos diciendo que esté mal, es una comparativa para lo que sigue después. ¿Por qué? Porque pues es el amor de un niño, inocencia de un niño. Lo malo es que eso llegue a ser cuando la gente crece, que se dan muchos casos de irregularidades en las familias por las formas que se desarrollan en los hogares. Entonces, nosotros vemos cómo Dios nos da una lucecita para que veamos. Hoy en día nosotros, el pueblo de Israel, eran leyes muy estrictas que las empezaron a tener en poco. Se sintieron muy privilegiados, muy de gusto de ser los hijos del pueblo elegido. De hecho, es universalmente el único pueblo que tuvo un gobierno teocrático. Dios era su rey, era su guía, era su compañero en el camino. Si nos acordamos cuando Dios quiso castigar a Israel y Moisés se puso de internet y dijo, no, si tú no vas con nosotros, mejor mátame, dijo Moisés, mejor ráeme de la tierra. De tal manera que Dios prometió, sí, voy a ir con ustedes.
Mi presencia va con ustedes. Entonces ellos tenían muchos privilegios. ¿Y qué decimos nosotros? Pues qué privilegiado, ¿verdad? El pueblo de Israel, porque Dios iba con ellos. Pero cuando nosotros decimos, ¿y nosotros dónde nos quedamos, verdad? Dios, la promesa de Cristo en Mateo 28, 20, ¿qué dice? O por allí adelantito. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cuando se despidió de los apóstoles, le dijo, no los voy a dejar huérfanos. Todos los días voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién tiene más privilegio? ¿De nosotros o el pueblo de Israel? A ellos les daba el maná en el desierto. No, pues pan del cielo. Decían. No, Cristo les dijo, no. Dijeron ellos, pues Moisés nos dio el pan del cielo. No, dijo, no les dio el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, ¿verdad? Y soy el pan de vida. Y ese nosotros lo tenemos, el pan de vida. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer en cuanto a este mandamiento? Hay otras muchas cosas en la idolatría. La idolatría puede ser una carrera, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser dinero. Hoy en día está de ¿cómo se llama? De moda la idolatría por el dinero en las doctrinas. De tal manera que un tiempo la iglesia Pentecostés dijo que no había cristiano que pudiera ser cristiano si no hablaba en lengua. Empezaron a añadirle cosas. Y el que no, ¿qué? No baila no es cristiano. El que no danza no es cristiano. Y ahora el que no prospera con dinero económicamente o su carrera no se va para adelante, ese no tiene futuro para ellos. ¿Qué están poniendo? Arenas movedizas. Están fincándose en un pantano. Y allí no hay futuro. La verdad es que ese edificio, por más que lo adornen, por más que lo hagan alto, crecer, le espera una sola cosa: el fracaso y el infierno. Así de triste. ¿Por qué? Porque fundamentaron su fe en el dinero. Es idolatría. Esa es idolatría. Desde el punto de vista que lo vea. La danza. Así es. Es que la danza ya tiene muchos significados, cuidado con eso. Ya es tan santa como la que más, ¿verdad? Cada movimiento tiene un significado teológico. ¿Qué fundamento tiene? No le dejan margen a las personas cuando ya dominan las mentes. Las emociones de la gente no le dejan margen para ir a escudriñar la palabra de Dios. Y el que las escudriña, pues ¿qué hace? Pues, no le sigue la corriente. No les puede seguir la corriente. ¿Por qué? Porque no es bíblico mucho de lo que está haciendo la iglesia cristiana hoy. Pero la gente está conforme. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Y ya va. Pero eso está profetizado, está estipulado por Dios que así sucedería. Que los tiempos así van a ser. Que huyamos de ahí. Yo me acuerdo una vez que es muy engañoso. Eso es engañoso si uno no pone atención. Una vez, yo no sé si esto se los he platicado, una vez andábamos en
en un pueblo que se llama, bueno, haciendo una línea grande, Campo Acosta se llama, y andábamos haciendo esa línea, era una línea larga, y a mí me tocó ya en los últimos de la línea ir a tender cable y a tensionar, y pues andábamos, éramos 8 personas, y poníamos un carrete y era cable grueso, y había que sacarlo de orilla, y a puro lomo porque era en la sierra. Y un día llegamos, pusimos un carrete, lo colgamos, y luego volteé yo a ver el llanito, y dije, yo me llevo la punta del cable. Le agarré la punta del cable. No, vi el llanito allá como un frijolar abajo, bien suave. No, dije, vamos a pasar bien a gusto. Y ahí voy, jalándole, y pues, todos, cada uno de sus tramos, cada 100 metros, algo así, cada quien. Era de bajada, vimos arriba, siempre se buscaba eso, la forma de ponerlo arriba, pues, para, de bajada, no, casi sobre el cable lo va uno escuchando. Y agarré el llano y vámonos, bajé la laderita, agarré el llanito, y empecé a caminar por aquel frijolar que había visto desde ahí arriba. Así como veía los frijolares allá en San Ignacio, así veía yo. No, apenas caminé como unos 10 metros, ya iba a la cintura de lodo, ya se me acabó el vuelo, ¿verdad? Y estaba en un pantano, pero el pantano arriba tenía una costrita suave, tenía esas hierbas verdes parejitas, así bien suaves, y me engañó totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Me tuve que venir por el mismo cable, me jalaron los que estaban atrás, ya salí, y tuvimos que rodear el cable y batallar para meterlo porque se enterraba en el pantano, en el lodo, ¿verdad? Pero no se veía muy bonito, muy suave. Entonces, así se ve muchas veces muchos tipos de doctrinas, ¿verdad? Muy emocionantes, muy suaves, muy atractivas. No le digo que hasta aquí sé yo irme en la punta, dije, no le hace, aquí me voy al cabo, pues para quedar bien de que sí también agarro la parte pesada, pero pues esto se veía bien bonito. Entonces, uno puede ser engañado. Eso es una cosa que no trasciende mucho, pero sí nos puede servir de ejemplo para ver cómo nosotros, a veces por las cosas muy suaves, muy aparentes, nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar y sí participamos. A veces yo me fijo, es difícil, es muy difícil pararse y confrontar la idolatría. Es muy difícil. O un mal fundamento doctrinal, es muy difícil. Las personas que están viviendo y fueron instruidos en un fundamento de error, para ellos eso es una verdad, al 100%. Por lo mismo que siempre decimos, por falta de estructura bíblica, por no escudriñar las escrituras. Miren, si nosotros nos analizamos, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué tanta importancia verdaderamente le damos a nuestra vida espiritual? Pues ¿dónde se refleja la fortaleza, la estructura, el cimiento de una vida entregada a Cristo de todo corazón? Cristo dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros vemos hoy que hay doctrinas muy adornadas con profetas, con apóstoles. Bueno, el apóstol Pablo sí habla de profetas, ¿verdad? Y eso no lo podemos negar, ¿verdad? Hoy está lleno de profetas, de apóstoles, y el apóstol Pablo también habla de profetas. Dice en 2 Corintios 11:12, más, bueno, desde el 10 dice, pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo hago
y lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Está hablando el apóstol Pablo aquí en cuanto a defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque había mucha controversia de lo que Pablo decía, de lo que Pablo predicaba, de lo que enseñaba en cuanto al evangelio. Pero había una contraparte que lo agredía, lo ofendía. Y decía, mas lo hago y lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Esos es de los que habla Pablo, es los que hay hoy. Es de los que habla el apóstol Pablo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hoy en día está lleno de este tipo de apóstoles. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a su obra. No tienen cimiento. Son apóstoles, son famosos, crean doctrinas crecientes y adornadas. Está lleno. Pero su fundamento, ¿cuál es? ¿Cuál es su fundamento al final? ¿En qué están fundamentados? Esos no son idólatras, son ególatras, ¿cómo se llama? Los que se idolatran a sí mismos. Entonces, y personas criadas en la fe y fundamentos de la iglesia verdadera en Cristo Jesús, puede ser arrastrada por esas emociones, por esos mentirosos que van buscando su propia gloria y predican, aunque no lo parezca, su propia alabanza. ¿Y dónde vemos que predican su propia alabanza? Es muy fácil identificarlos. Esos exigen respeto, exigen honra. No ofendas al siervo de Dios. Yo soy el siervo de Dios. ¿Y luego? ¿Y qué somos todos los demás, todos los oyentes? ¿Somos siervos de quién? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque eso está dicho. El fundamento es muy importante. Eso no es negociable. Cristo no es negocio para nadie. Si alguien lo usa como negocio, está totalmente 1000% equivocado, en error, totalmente. Por más que le adorne, por más que disfrace, es un error. Entonces, ese fundamento nosotros lo conocemos, la Iglesia Católica lo puso. Es el diablo el que puso ese fundamento. Entonces nosotros tenemos que, la palabra de Dios nos dice cómo identificarlos. Pero, ¿saben por qué a veces somos blanditos? Porque no le entramos a la guerra de frente. No queremos entrarle a la guerra de frente. No hemos entendido que la carne y el espíritu tienen una lucha a muerte. Y nosotros la suavizamos y decimos, no, ¿para qué peleo? ¿Yo para qué discuto? A veces yo critico a mi primo Amador, pero él entra así de frente. Ahora que andaban allá los San Ignacios de Loyola, les escribió por ahí algunas cosas y le contradijeron pero él les dijo, ya dije, ¿verdad? Porque resulta que son la mayoría de los que andan adorando al palo hueco. Son ruiz. Cuando nuestros abuelos recibieron el Evangelio, recibieron la verdadera luz de Cristo en sus vidas, y resulta que ellos hoy ya
Andan paseando a Parro Bepo, como decían los tíos cuando eran niños, ¿verdad? Vamos a tocar a Parro Bepo, vamos a encontrar al palo hueco, decían. Entonces, digo de juego lo decían porque ahí, en esos días llegaba ahí a San Ignacio. ¿Y eso qué andan haciendo? Pues alguien les tiene que decir algo. Y luego ya los veo a los muchachos ahí, pues, son los primos, son los familiares, ¿verdad? Y andan ellos totalmente en su negocio, ¿verdad? Sin fundamento, sin ningún fundamento. ¿Cómo? Sí, pues bueno, las fiestas idolátricas todas son así. Todas terminan ya de perdido en borrachera a la vista. Ya lo demás, lo otro se lo dijo Amador, eso yo no lo digo. Pero sí, se lo digo completo, pues es que eso es lo que dice la Biblia. Entonces vemos que esos son los fundamentos que están. Y como les decía la semana pasada, ellos tienen argumentos. Uno que otro, la verdad es que muchos andan como, dicen luego, como espuma. Allí andan en el montón. Pero si alguien alterca con ellos, alguno que tenga argumentos, sí, ya he oído esos argumentos. Por eso lo digo. No que de San Ignacio precisamente he oído ese argumento. Que San Ignacio pues, fue el más grande inquisidor y ustedes adoran a ese asesino. No, es que no fue un asesino, dicen ellos. Mató un montón de gente, dice, pero eran puros herejes. Era un defensor de la fe. Participó en toda la matanza y hizo, él fabricó formas de martirizar y asesinar a herejes. Pero eso lo hizo por la causa de Cristo, por eso lo adoramos. O sea, tienen un argumento, es erróneo totalmente, pero eso les inculcaron. Y eso decía Alberto, yo no sé si se acuerdan el testimonio de Alberto, el hermano Alberto. Dice, a mí me prepararon, y a otra muchacha, nos prepararon para destruir iglesias protestantes. Llegábamos y nos convertíamos en una iglesia que más o menos fuera la más sobresaliente del lugar. Nos convertíamos y luego después ella seducía al más sobresaliente de los jóvenes o al pastor, y yo seducía a la joven más sobresaliente, y ya hacíamos un caos en esa iglesia. Eso hacían, dividían la iglesia. Entonces, ese era su trabajo y ellos lo hacían completamente convencidos que estaban haciéndolo para la obra de Dios por medio del sacerdocio. Entonces, nosotros vemos que eso es al final lo que produce una doctrina de error, la idolatría, fundamentada totalmente en error, como dijo Cristo, ¿verdad? Y nosotros vemos que este es uno de los más que les está recordando, se lo recuerda, y eso nos lo recuerda a nosotros, para que nos demos cuenta que Dios no acepta ni un ápice de idolatría, ni siquiera, no es negociable. Esto que está diciendo aquí, no haréis para vosotros ídolos, no es negociable. Nunca en la vida una persona que es idólatra, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, que idolatra algo o alguien, cosas, personas, formas de vida. ¿Cómo? No es negociable de ninguna forma. Esto de la idolatría no es negociable, nunca va a ser negociable. Entonces, nosotros sabemos que el diablo ha dado ideas, ha inventado formas, ha dado fórmulas para que las personas se crean creyentes, se sientan creyentes, sientan que van a la vida eterna. Pues es lo que les digo, el fundamento está muy claro. La Iglesia Católica manda a todos a la iglesia, es más, al cielo. Es más, ahora este león, ¿cómo se llama? Sí, este hombre
ya dijo que no hay condenación eterna. No hay. Sí hay castigo, pero después del castigo, según el pecado de cada quien, un día van a salir y van a ser llevados a la vida eterna con Cristo, ahora sí. Pero condenar, un Dios tan bueno no puede hacer eso. Eso es lo que se está predicando. En las iglesias cristianas también se va a empezar a predicar eso. En las que no están bien fundamentadas en la fe, en las que van por intereses, ¿verdad? En las que les interesa más, como dice Judas, la espuma. Dice Judas, estos son falsos, espuman su propia vergüenza. Y no se dan cuenta que entre más espuma haya, más fácil es identificarlos. Ellos dicen, qué barbaridad, cómo creció mi iglesia. No, ya tengo en tales países y nosotros ya tenemos, hay misiones cristianas, no estamos negando la eficacia de el cristianismo verdadero. Hay muchas iglesias que tienen misiones, iglesias en muchos países. Sí, tienen en todo el mundo. Tienen en todo el mundo, es pura espuma al final. Entonces, eso es lo que vemos, ¿verdad? Pero esto que estamos diciendo, es necesario que lo entendamos porque es un mandamiento, es irreemplazable. Bueno, esa sí no es idolatría. Esa sí no es idolatría. Aunque tengamos que comprar unos cerillos, sería bueno no comprarlos nunca, pero si necesitamos unos cerillos y están así, pues ni modo, ¿verdad? Pero nuestra vida espiritual, ¿verdad? Debe estar construida sobre fundamentos sólidos. Nosotros tenemos que analizar bien, ¿verdad? No construida sobre arenas movedizas, sobre emociones, ¿verdad? Sobre cosas que la gente dice y anuncia, ¿verdad? Entonces hay que tener muy buen, como les decía ahorita acerca de esa vez que me fui en Pantano, hay que tener conocimiento, hay que analizar el suelo que pisamos, hay que analizarlo, y eso la Biblia nos da mucha luz, mucha enseñanza para que nosotros podamos identificarlo, ¿verdad? Que no estar en engaños. Dice segunda de Corintios, primera de Pedro 1:17, 1:16, y ahí nosotros podemos ir agarrando ideas, pero esto es que hay que estarle dando vueltas, escudriñando la palabra de Dios. Dice en primera de Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Ya ese es el testimonio de Pedro. Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros vemos que hoy en día está lleno de fábulas. Miren, estaba leyendo acerca de el Dios Todopoderoso que está en China. Y ahí dicen cómo que aunque el nombre de Dios es intercambiable, como Dios allí se van buscando la forma hasta que le convencen, según ellos, con su argumento, de cómo Cristo sí quiso cambiar el nombre, su nombre. Primero se llamó Jehová, luego se llamó Jesús, o Cristo, como ellos quieran llamar. Y ahora ya no va a venir con ese nombre porque ya no es un siervo. Ahora va a venir con otro nombre, ahora se va a llamar Jesús, el Todopoderoso. O simplemente el Todopoderoso, y esa es la iglesia grande. China
Incluso es una iglesia que sufre mucha persecución, pero tristemente fundamentada en un error. Entonces nosotros vemos aquí lo que dice el apóstol Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto le pasó a los apóstoles que lo vieron cara a cara. Pues cuando él lo recibió de Dios Padre, por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y él anuncia, dice, lo que vimos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, esto les anunciamos. Dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. ¿Y por qué dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura? Que está hablando del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, de los escritores sagrados. ¿Por qué dice eso? Porque dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque se confirma lo que ellos vieron con sus ojos y lo que oyeron con sus oídos. Se confirma cuando lo encuentra uno relatado en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros ya nos fuimos al Levítico, que empezamos a ver a Cristo en Levítico, nos damos cuenta de lo que el apóstol Pedro hablaba. Todo el libro de Levítico nos habla de Cristo, con tipos y sombras. Entonces dice, si no nos creen a los apóstoles por lo que hemos visto y oído, confírmenlo con la palabra, con lo escrito hace 2000 años, ¿verdad? Confírmenlo y vean a ver si no es cierto que lo que vimos, lo que testificamos nosotros es una confirmación de lo que Dios quiere decir, de cómo Dios quiere hablar hoy, ¿verdad? Y eso también lo vemos claramente en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 12, en Hebreos 1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y esto es importante, esto que dice aquí Hebreos capítulo 1 es importante porque dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No dice nos va a hablar, nos ha hablado. Ahora dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado. Ya habló. Ya Cristo ya habló. Todo lo que tenía que decir está dicho. Todo lo que tenía que hacer está hecho. Todo, absolutamente todo. En cuanto a la redención. Entonces, ahora, pues van a resultar personas que dicen, como estos que les digo, que les reveló el Espíritu, que ya el nombre de Jesús ya no va a ser Jesús, sino que va a ser el Todopoderoso. ¿De dónde lo sacan? Ya Cristo habló. Hoy tanto profeta que resulta diciendo, es que hay nueva revelación. La nueva revelación cualquiera la puede tener cuando escudriña la palabra de Dios. Cuando se sale de cauce de aquí, son los que el apóstol Pablo decía, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Y una persona disfrazada de apóstol ahora sí, nomás que se disfrace bien, como se disfraza cualquier lobo rapaz, se pone traje de oveja, se pone lanita de oveja, orejas de oveja, se pone todo de oveja y se para enfrente y, pues mira, qué oveja tan bonita, es más, se adornan más, se puede adornar con lana más blanca, lo que sea. Porque ¿saben con qué se adornan? Se adornan con la palabra de Dios, tergiversando el mensaje. Y el diablo igual, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz. De tal manera que, como nosotros decimos que sabemos que Jesús es la luz del mundo, decimos, este es Cristo, se me apareció.
No, ya Cristo ya habló lo que iba a hablar y dice claramente que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nosotros vemos que si queremos verdaderamente vivir, analizar nuestra vida, nuestra fe, por nuestro interés, por nuestra conveniencia, porque queremos disfrutar de las moradas celestiales con Cristo, porque queremos también transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen después de nosotros, un mensaje limpio, un mensaje claro, que no esté contaminado, pues tenemos que darnos cuenta que tenemos que ver este fundamento. Dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia a mi santuario, yo Jehová. Ahora, si el primer fundamento que vimos, que es la idolatría, es intercambiable, es innegociable, imagínense el reposo. Intercambiar la idea del día de reposo, del día de descanso. Entonces tendríamos que quitarle la voz de Cristo de la Biblia que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar o reposar, podríamos decir, para entender más claramente el texto. Si nosotros tenemos en poco el día de reposo, tenemos en poco a Cristo, porque los tipos y sombras que eran la obediencia en la ley, a guardar el día de reposo, el año sabático, el año del jubileo, que era una ley, y que vemos que no la cumplieron y que Dios los castigó por 70 años, enviándolos a cumplir el reposo que no le quisieron dar a la tierra. Dijo: órale, váyanse a Babilonia 70 años para que la tierra repose el tiempo que ustedes no la quisieron dejar reposar. Reposar de ellos, y se los aclara: reposar de ustedes. Porque quizá otra gente vino y ocupó ciertos lugares de Israel, porque así fue, pero descansó de los que estaban bajo la ley. Y el privilegio que tenía el pueblo de Israel era uno que es inigualable. En todo el mundo, en ese tiempo, no había ni un pueblo como el pueblo de Israel. Al pueblo al que Dios le dijo: ¿saben qué? Dice ya en el versículo 3: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré lluvia, vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará fruto, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz y dormiréis. Y está lleno de bendiciones que Dios les va a dar. ¿Qué les va a hacer? Que en realidad lo que significa tierra que fluye leche y miel es el paraíso. Los iba a llevar a un paraíso si obedecían, si se sometían a estas reglas que Dios les estaba dando. En cuanto a estos dos, recordándoles, miren, es como cuando Cristo le preguntaron, le dijeron: maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de todos? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente aquí les está resumiendo todo lo que vimos en el libro de la santidad que pide Dios en Levítico para el pueblo de Israel y para nosotros también. Todo lo que pide en cuanto a la santidad, le dice: miren, se lo voy a resumir en dos. Obedezcan estos dos. Si obedecen estos dos, ya sé que van a obedecer los 613. Pero si no obedecen estos dos, aguas, porque el fundamento está mal echado, no obedecieron ni uno. Ya no obedecieron ni un mandamiento. Y eso mismo es un principio para nosotros, que analicemos bien el fundamento de nuestra fe. Porque si no, como decía José Gamboa, lero, lero, candelero. Entonces no nos espera un buen futuro. Por más que vivamos, estemos ahí creyendo que somos esto o aquello, no. Hay que analizar nuestros fundamentos. Vivir, darnos cuenta verdaderamente qué tanto amamos a Dios, qué tanto amamos su palabra, qué tanto amamos su obra, todo lo que Él hizo por nosotros. Porque de eso, de allí sale todo. No se trata de una doctrina de emociones, sino de convicciones, de una entrega verdadera. ¿Qué le hace que el mundo nos rechace? A toda la gente que ha sido entregada y dedicada al mundo, la ha tenido en poco.
desde Noé, desde Lot, desde siempre. ¿Qué le hace? Pero que nuestra fe esté fundamentada en lo que Cristo dice. Y así, como a Dios le prometía al pueblo de Israel, miren, todo va a estar bien suave. Llegando a Canaán, va a ser una tierra que les dice todos los beneficios. ¿Cómo va a estar? Les va a llegar la lluvia a su tiempo. Dice, la trilla alcanzará la vendimia. ¿Qué quiere decir? Que cuando anden queriendo levantar las uvas, ¿verdad?, ya vienen las otras. O sea, no iba a faltar nada. Esa era la promesa de Dios para ellos. Solamente tenían que hacer una cosa: obedecer los mandamientos de Dios. Y la obediencia trae estas bendiciones consigo misma. Y la verdad es que eso es lo que también pasa en la vida del creyente. Si nosotros verdaderamente vivimos en una vida de obediencia, una vida de entrega, de amor hacia Cristo, amor hacia los demás, vamos a estar en un paraíso. Y es un paraíso eterno. Es la gloria con Cristo. Entonces es muy importante analizar, meditar, cada uno en lo personal. No basarnos en lo que diga fulano de tal, superengano, sino lo que dice la palabra de Dios. Nomás hay un poquito de trabajo que hacer: escudriñar la palabra de Dios, dejar cosas que nos estorban para buscar un tiempo de oración. Y otra cosa que es muy importante, que a veces no nos damos tanto en cuenta: meditar. ¿Saben por qué es tan importante? Es tan importante como cualquiera de las otras cosas. Porque cuando meditamos en la palabra de Dios, los malos pensamientos, las malas ideas, huyen. No entran. Entonces es importante tomar tiempo. Esto por eso la Biblia nos enseña, y nuestra madre a nosotros los Acosta Ruiz nos lo repetía: la salvación es personal, porque es aquí donde puede existir la mayor idolatría. Puede existir, en contrario a eso, la mayor comunión, integridad como cristianos, comunión con Dios, que es en nosotros mismos. Porque el peor enemigo del hombre no son Santa María, no son Buda, el peor enemigo nuestro es nuestro propio yo. Cuando nosotros vivimos para el yo, estamos arruinados, estamos perdidos. Es la mayor idolatría que una persona puede tener: idolatrarse de sí mismo. Pensar que por sí mismo, por nosotros mismos podemos. Yo puedo. No, la verdad es que podemos cosas de este mundo, pero en las cosas espirituales podemos cero. Necesitamos entregarnos en las manos de Dios. Dios les bendiga. El texto va a ser Mateo 7. Mateo 7, 24. Que Dios les bendiga. Le dejamos el lugar al hermano Gerson.